Ok, pues muy bien. Ok, entonces estamos en esta mesa grandota de trabajo que se llama Escudriñando las Escrituras. Espero que todos tengan sus Biblias listas, porque pues, estamos en esta mesota grandota virtual. Todos tienen sus Biblias para ir eh, hablando, para ir leyendo, etcétera. Bueno, voy a leer un cachito de lo que nos toca hoy, de lo que estaríamos leyendo el día de hoy. Ah, es Lucas 20. ¿Dónde andas? Aquí estamos. Lucas 20, en el verso 41. Dice, entonces les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ok, ah, recordemos el contexto en donde estamos. Recordemos Jesús este día lunes, el día domingo entró en Jerusalén, a lo que se le llama la entrada gloriosa. Eh, Le pusieron mantos y palmas para que él fuera pasando por allí. Le gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor. Entró en el templo inmediatamente que llegó a Jerusalén. Echó fuera a los cambistas, echó fuera a los que vendían. Y después de todo el alboroto que se armó allí, regresó, salió de Jerusalén, fue a Betania. Al día siguiente vino de regreso hacia Jerusalén, entró nuevamente en el templo y entonces lo agarraron los fariseos, los escribas, los herodianos y los saduceos para lanzarle preguntas, pues con el afán de encontrarle alguna blasfemia, alguna cosa con la cual acusarle en frente del pueblo, porque el pueblo lo tenía como alguien importante, como alguien que enseñaba. Entonces, lo primero que ocurrió es que los fariseos llegaron, le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Jesús les devolvió la pregunta con el bautismo de Juan. Después de esto llegaron los herodianos diciéndole si era lícito darle tributos a el César, si era lícito para los judíos pagar los tributos al César. Jesús les tomó la moneda, les dijo de quién es la inscripción, les dijo den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Inmediatamente después entonces vinieron los saduceos para decirle la pregunta aquella sobre la resurrección y le mostraron aquella historia de un hombre que había tenido que una mujer había tenido a 7 diferentes esposos, todos ellos hermanos, porque iba muriendo cada uno y de acuerdo a la ley eso era lo que se acostumbraba. Y le preguntaron, bueno, pues en la resurrección de quién va a ser el marido entonces, ¿no? Y Jesús les dio la enseñanza aquella, les dijo que no, no, en la resurrección no habrá casamiento ni nada de ello porque seremos como los ángeles, dijo Jesús. Ah, entonces, después de todas estas preguntas en las que no le encontraron absolutamente nada, el pueblo quedó maravillado por las respuestas que daba Jesús. No sé si ustedes se están imaginando lo que está ocurriendo porque lo están increpando dentro del templo. Ok, no fue a las afueras, fue adentro del templo donde estaba esta situación. Y entonces Jesús, ahora Él es el que toma la palabra
Y ahora es Jesús el que les hace la pregunta a todos estos fariseos, escribas, sacerdotes saduceos, a los herodianos, a todos ellos los cuales eran religiosos prominentes, miembros del Sanedrín, gente de autoridad religiosa, y les lanza esta pregunta que acabamos de leer en la palabra de Dios. Ok, bueno, pues entonces como yo estoy seguro que todos ustedes leyeron, estudiaron, escudriñaron, etcétera, ¿quién quiere empezar para platicar acerca de este pequeño texto que hemos leído, esta pequeña porción? ¿Quién quiere iniciar? Pueden levantar su mano. Hombre, Sí, bien. entonces vemos, bueno, lo que decía, ¿no? En lo que dice en el Salmo 110, que dice, Dios le Dios dijo a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi diestra para que yo ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Entonces vemos que Jesús, pues le está diciendo que aquí le preguntan de quién es hijo este, de quién es, de que si Cristo era el hijo de David, ¿no? Pero que vemos que realmente, pues, aquí está hablando que no es hijo de David, ¿no? Sino es hijo de Dios. Es Cristo, se refiere a Jesús. Y vemos que está diciendo, ¿no? Que hasta que ponga por enemigo al estrado de tus pies. Entonces, lo que nos dice en el Salmo 91, que dice, en el 91:7, bueno, aquí que lo vi, Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque vemos que hemos puesto la esperanza en el Señor, en Jesús, bueno, en Dios, y que bueno, que nosotros es Jesús, realmente que vemos, y que también en el Salmo 23 que dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Entonces, y que en Efesios, también en Efesios 2:5 dice que estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, que vemos que Él nos hizo sentar con Dios, a su lado realmente, y que también dice en Juan en 1:12 dicen, bueno, en Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces estamos viendo que, pues nosotros también que somos hijos de Dios, lo que dice que también en Romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Y que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿no? Por el cual clamamos. Entonces, realmente que está viendo como, pues en la predicación que tú diste, el mensaje que diste el domingo, cuando le preguntan el rey Saúl de quién es hijo que dice pues que era hijo de Isaí, pero bueno, que es hijo de Dios. Aquí realmente que aquí también está diciendo de quién es hijo, pues nosotros somos hijos de Dios porque hemos recibido al Espíritu Santo, ¿no? Y aquí realmente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos dentro de nosotros, pues somos hijos de Él.
y que Él pone también a nuestros enemigos a nuestros pies, realmente porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, pues, y que juntamente con Cristo, pues estamos sentados en los lugares celestiales porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que Él nos ha hecho libres realmente del pecado, ¿no? Ya Él nos redimió, realmente Él pagó el precio, ¿no? Y todos esos enemigos que teníamos en el pasado, pues ya quedaron a nuestros pies, ¿no? Ya no están en nosotros. Eh, entonces aquí vemos como, pues de quiénes somos hijos, pues sino de Dios, ¿no? Como dijiste en el mensaje del domingo, ¿no? Que de quién es hijo este, pues hijo de Dios, ¿no? Al igual que nosotros, de quiénes somos hijos, pues hijos del Señor. Ok, muchas gracias, Benny. Ok, entonces lo que tú estás diciendo, esta parte en que Jesús les está refiriendo a, o les está preguntando a los escribas fariseos para ver qué pueden decir ellos, ah, eh, está refiriéndose a un salmo, que es el Salmo 110. Y lo Sí, que tú has logrado ver es que este Salmo 110 no solamente habla de Jesús, sino habla de todos nosotros como hijos de Dios. sí. Ok. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo de esto? No se amontonen. Bueno, yo eh, sí, con todo lo que dijo Vianey, eh, y leyendo el Salmo 110, nos deja ver que en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eh, espero no estar equivocada, pero eh, Am, al decir eso, o al hacer referencia a Jesús hacia el Salmo 110, pues obviamente, si el rey David le estaba llamando pues Señor, em, así como inicia el Salmo, pues a Dios, y refiriéndose también a Jesús. En ese tiempo, el rey David pues era la máxima autoridad. Se supone que no había otra autoridad más que, o más grande en ese tiempo que el rey David, ¿no? Entonces, al reconocerlo así, eh, pues está diciendo que pues aún Jesús es más grande que el rey David. Y en esta parte, en donde dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, nos deja ver también pues características o la identidad de Jesús, ¿no? Más que de venir de la tierra o terrenalmente, que hablaban las escrituras que el Mesías iba a venir del linaje de David. Yo creo que aquí también Jesús nos deja ver pues verdaderamente de dónde venía, de quién era hijo, eh, pues el Cristo, él mismo, ¿no? Y lo vemos también en Juan 1, donde dice que pues Jesús era el verbo y era Dios, y ese mismo Dios se encarnó, ¿no? Eh, pero hablando sobre el orden de Melquisedec, en Hebreos, mm, mm, en Hebreos 7:17 dice, pues se da testimonio de él, de que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad de eficiencia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y un poquito antes, en, en Hebreos eh, 6:20, eh, donde nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Entonces, no sé, pienso que pues ahí cuando Jesús le está contestando, haciendo referencia hacia ese salmo, deja pues ver su identidad, ¿no? De dónde verdaderamente procedía y que pues era aún mayor que David, y así como lo hemos visto, ¿no? Ahora, pues Jesús es el Hijo de Dios encarnado en esta tierra y pues es nuestro sumo sacerdote, es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Em, y pues sí, o sea, ese salmo nos deja ver pues su poderío, y así lo que iba a hacer a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, justo pues hablando de la resurrección, ¿no? De toda su obra de redención que vino a hacer a la tierra y al resucitar y todo lo que ganó para nosotros. Creo que hasta ahí, más o menos. Ujú. ¿Correcto? Y el postrer enemigo que será puesto bajo sus pies es la muerte. La muerte. Sí, Hilda, muchas gracias, Sol. Excelente. Sí, o sea, yo lo que veo, bueno, de lo que yo pude ver fue que Jesús fue la única persona que nació de una madre mortal, que fue María, y de un Padre inmortal, que es nuestro Padre celestial, Dios, y que por esa razón Jesús se le llama el Hijo unigénito de Dios, de su padre, y que, bueno, pues él, su padre heredó todo pues toda esa unción y todo eso que nosotros sabemos que Jesús es el verbo y es la palabra. Entonces, eso es lo que yo pude ver. Y bueno, aquí en Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Y nadie me ha quitado, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para para mí mismo y la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, este mandamiento lo recibe de su padre. Eso es lo que yo vi. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿No? Bueno, a ver, les comento yo, como les he mostrado. Goyita, a ver, antes de que yo hable, va Goyita. Bueno, yo, ay, perdón, yo también, yo lo que investigué, igual ahorita lo que hablaban del Salmo 110, cuando Jesús lo que explicó esta, había leído al principio, pero que Jesús les preguntó a los líderes religiosos que cómo podían afirmar que el Mesías era hijo de David, si David mismo se refiere a él como Señor en ese salmo. Y también ahí mismo investigué que Jesús aprovechó en ese momento la advertencia sobre los escribas para advertirles a sus discípulos sobre la vanidad y la hipocresía de los escribas, quienes disfrutaban de las apariencias externas de piedad y poder, pero carecían de verdadera justicia y de misericordia. Jesús advierte que estos escribas recibirían un castigo más severo debido a la hipocresía que estaban teniendo ellos. Porque, por ejemplo, en Mateo 2:4, que dice que cuando fueron convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, que les preguntaron, ellos preguntaban dónde había de nacer el Cristo. Y ellos contestaron que, creo que ya En lo Belén. tenía por aquí. Ujú, ujú. Ajá, bueno, sí, en Belén. Entonces, y eso fue lo que yo pude investigar. Y también lo que pude investigar fue sobre los escribas, lo que ellos, ¿quiénes eran los escribas? Sí lo puedo mencionar. Sí, claro, a ver, te estás Ah, adelantando, pero dale, dale, dale. bueno,
Los escribas eran hombres instruidos en la ley de Moisés, encargados de copiar, estudiar y explicar las escrituras. También actuaban como intérpretes de la ley y eran considerados expertos en asuntos legales y religiosos. Copiaban la ley y eran responsables de la copia manuscrita de los textos sagrados, asegurando su preservación y su transmisión. Eran intérpretes de la ley. Su conocimiento de la ley les permitía explicar su significado y aplicarla a situaciones específicas, tanto en la vida religiosa como en la cotidiana. Y también ellos, la relación, perdón, que tenían con los fariseos, ellos pertenecían a la secta de los fariseos, quienes creían en la importancia de la ley escrita y en las tradiciones orales, y eran reconocidos como maestros y doctores de la ley, enseñando en las sinagogas y compartiendo su conocimiento con la comunidad. Por eso Jesús los criticaba, ¿no? A los escribas y a los fariseos por su hipocresía, porque él enfatizaba que se enfocaban más en la forma que en el fondo de la ley y en la observancia de los rituales externos, en lugar de la justicia y de la misericordia. Bueno, eso yo fue lo que pude investigar. Sí, muchas gracias, Goyita. Em, ok, bueno, como les he comentado, una parte importante por la cual podríamos iniciar nuestro análisis de una porción bíblica, pues es ver las referencias cruzadas que de repente existen y que ya están, por ejemplo, aquí en la Biblia que ustedes están leyendo, Lucas 20:41, esta porción en la que Jesús pregunta de quién es hijo el Cristo, también están en Mateo 22, del 41 al 46, y en Marcos 12, del 35 al 37. Entonces es fácil que ustedes acudan allá y que lo lean. Mateo 22 dice, estando juntos los fariseos, les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Esto es diferente de lo que dice Lucas. Lucas no nos muestra este énfasis, perdón, de que ahí estaban los fariseos y a ellos es a los que les preguntó, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos rápidamente le dijeron, pues de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, vean bien, pues como David en el espíritu, o sea, cuando escribió esto, fue inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En Marcos, bueno, recordarán ustedes, Mateo es un evangelio dirigido para los judíos, ¿ok? Para que ellos pudieran creer que Jesús era el Cristo. A ellos entonces les hace todas estas referencias de las escrituras y de los fariseos y incluso que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor. Marcos, recordarán ustedes, es el primer evangelio que se escribió y Marcos tiene como propósito dar a conocer a Jesús, pues a los gentiles a los cuales les estaban predicando el evangelio, porque pues sucede que les están hablando de un tal Jesús a toda la gente
y ni siquiera sabían pues quién era Jesús o qué había hecho, qué había pasado. Entonces Marcos toma esta encomienda de escribir este evangelio de tal manera que a las ciudades a donde ellos llegaban y predicaban a Jesús, pues les daban el evangelio para que ellos lo conocieran, para que supieran quién era este Jesús. Así es que Marcos lo que dice es, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo, sí, que el Cristo es hijo de David? Acá apunta hacia los escribas. Dice, ellos, los escribas, son los que dicen que es hijo de David. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús estaba haciendo referencia, aquí tienen la otra referencia que todos sí la vieron, que es el Salmo 110. Aquí está esta referencia. Bueno, en el Salmo 110, lo que nosotros podemos leer es, Jehová dijo a mi Señor. Este es el Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Así es que todos ellos, como ustedes lo pueden darse cuenta, toda esta clase religiosa, todos esos dirigentes religiosos, tomaban el Salmo 110 como un salmo profético que hablaba sobre el Mesías, que hablaba sobre el Cristo. ¿Por qué hablaban del Cristo en este salmo que ellos lo habían visto, lo habían pues enseñado a toda la gente? Bueno, pues porque aquí está hablando de un rey que el pueblo se le ofrecería voluntariamente. Está diciendo que traería orden que los libraría de sus enemigos. Está diciendo que este rey poderoso iba a quebrantar y a matar a todas las naciones enemigas. Eso es lo que ellos leían y eso es lo que ellos esperaban de el Cristo. Así es que todos ellos claramente aceptaban que este salmo hablaba del Cristo. Así es que a ellos, a los escribas que enseñaban que este salmo hablaba del Cristo, a ellos les refiere y les pregunta, ¿cómo puede ser que el Cristo sea hijo de David si aquí mismo dice, dijo el Señor a mi Señor? Y entonces, ¿cómo es que le dice Señor a su hijo? Eh, 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 y nadie pudo contestarle. Era, no sé, algo complicado para ellos porque no lo comprendían. Eh, ¿Por qué pensaban que el Cristo sería el hijo de David? ¿De dónde sacaban esto? Bueno, pues porque, número uno, sería un rey libertador, porque sería del linaje de David, porque las profecías hablaban de que nacería en Belén el hijo de David. Eh, Así es que precisamente
entre otras razones, por eso no aceptaban a Jesús como el Cristo, porque número uno, ellos pensaban que era de Nazaret y no de Belén. Y además no concordaban con las profecías de que fuera un rey militar, como ellos lo esperaban, un rey que les diera libertad de sus enemigos físicamente, y no tenían ellos una interpretación espiritual de las escrituras, sino que todo era físico, todo era material. Eh, Algunas escrituras que hablan de que era hijo de David, y ustedes pueden leer Isaías 11:1. Permítanme ponérselos. Isaías 11:1. Ah, este no es. Ah, ¿dónde estás? Acá estás. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí dice claramente, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. La profecía estaba apuntando, como lo pueden ver, estaba apuntando hacia David, del tronco de Isaí, estaba diciendo aquí. Ah, a ver, permítanme un momentito. Ok. Ah, Luego, déjenme regresar acá. Ok. Ah, Luego, ustedes pueden ver en Jeremías 33:19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si puedes invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que ya no haya ni día ni noche en su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes y mis ministros. Eh, Nuevamente, esta profecía estaba hablando de que el rey que vendría, este rey que los gobernaría, este rey que los libraría, era un hijo de David. Y Miqueas, capítulo 5 verso 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel. Así es que con estas profecías que estaban escritas acerca de Jesús, pues ellos habían entendido, de acuerdo a las profecías, pues número uno, que el Mesías, el ungido de Dios, sería un ungido de Dios para ser rey, que sería ungido con poder, pero ellos consideraban un poder militar, un poder devastador sobre sus enemigos que les iba a traer libertad. Si ellos estaban en ese momento oprimidos por el Imperio Romano, pues ellos estaban esperando la venida de este poderosísimo rey ungido por Dios para librarlos del poder de Roma, para librarlos del poder que estaba sobre ellos y tomar acción en contra de sus enemigos. Eh, Jesús ya había tenido una discusión previa
un problema con los fariseos y con los escribas intérpretes de la ley acerca de su identidad como hijo de Dios. Y aquí, en este momento, ya al final de los días, Jesús nuevamente lo traía para, para que ellos contestaran, para que ellos dijeran algo. Si ustedes pueden ver Juan capítulo 5 verso 16. Juan 5:16 dice, si lo pueden leer, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí lo que estamos leyendo es que Jesús sanó a este hombre que estaba en el estanque de Betesda y lo hizo en un día de reposo. Entonces dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos todavía más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, de acuerdo a su criterio que ellos tenían, él estaba quebrantando el día de reposo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, bueno, y ustedes pueden seguir leyendo aquí que Jesús entonces les dijo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, eso es lo que hace. Ah, ok, entonces esta discusión no era nueva, ¿no? Este asunto no era nuevo. Jesús ya había dicho delante de todos ellos que Dios era su Padre y ellos estaban enojadísimos, no toleraban que él dijera que Jesús, que Dios era su padre, por esta razón, porque al hacerse hijo de Dios él mismo, él se estaba haciendo igual a Dios. Sí, lo leyeron. Él se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, para ellos esto era una recontrablasfemia. No solamente no cumplía de acuerdo a su criterio, no solamente no cumplía con las profecías, sino que aparte él se autoproclamaba como hijo de Dios. Así es que estando en el templo y habiendo sido atacado por todos ellos, Jesús entonces les regresa la pregunta y les dice, a ver, el Salmo 110, ustedes escribas han enseñado que este salmo se refiere a el Cristo, que se refiere al Mesías. Bueno, si ustedes escribas han enseñado a todo el mundo que este salmo se refiere al Mesías, ¿cómo es que David está diciendo, porque David es el que lo escribe, David dice, dijo Jehová a mi Señor? ¿Cómo es que si David es el Padre, cómo le llama Señor? ¿Por qué le llama Señor? Si Él es el Padre, Él es mayor. Y si Él no es el Padre, por eso le dice Señor. Entonces, ¿de quién es hijo? Eh, esta es la pregunta de Jesús hacia ellos. Y no supieron nada que responderle, ninguno de ellos, porque nuevamente la interpretación que ellos le daban a todo esto era una interpretación solamente material, física, y no habían entendido las escrituras de una manera espiritual. Ok, y entonces llegamos justamente a lo que decía Goyita,
en el verso 45 de Lucas 20. Llegamos a este punto, dice, y oyéndole todo el pueblo, le dijo a sus discípulos. O sea, este es así como te digo a ti, hijo, para que me oigas nuera, ¿no? Algo así. Oyéndolo todo el pueblo, le dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas, que aman los saludos en las plazas, que aman las primeras sillas en las sinagogas, que aman los primeros asientos en las cenas, pero que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ok, Goyita nos habló un poco acerca de esto. ¿Alguien más investigó acerca de esto? Lucas 20 del 45 al 47. ¿Nadie? Este, pues yo, pues sí, casi más o menos lo que dijo Goyita, había visto que, pues que los escribas eran legalistas, pues más que nada ellos se dejaban guiar por la ley de Moisés. Eran intérpretes de la ley. Sí, 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 pero y también, ajá, eran intérpretes de la ley, pero también pues se seguían, dejaban guiar por la misma ley, ¿no? Más que nada ellos, Pues es lo que tenían. y, ¿Qué otra cosa tenían? ajá, sí, sí, claro, sí, este, También te puedo hablar, o sea, en defensa de los escribas, te puedo hablar de Esdras. Esdras fue un escriba. ajá. Y Esdras hizo un cambio impresionante con toda la gente que regresó para Jerusalén, que ya habían tomado mujeres de extranjeras, este, ya habían metido en las cámaras del templo a gente extranjera, en fin, o sea, por el desconocimiento de la ley. Llegó Esdras, les leyó la ley y cuando les leyó la ley, pues todos se espantaron porque la desconocían, se espantaron de lo que oían y entonces hubo un cambio impresionante en la nación. Digo, ¿qué, qué, qué pueden hablar los escribas? ¿Qué podían decir ellos? Pues si no es, pues la ley, pues es lo que tenían. Sí, pero Jesús también les dijo que, bueno, que sí hiciéramos lo que ellos decían, más no que ellos como actuaban, que no hiciéramos como lo que ellos actuaban, ¿no? ¿Dónde dice Realmente. eso? ¿Dónde dice eso? Ahí en donde lo vi, creo que lo vi acá porque estaba, bueno, aquí mismo en donde estábamos, en Lucas. Aquí parece que es en Mateo, Correcto. sí, en Mateo, ¿no? Mateo, Sí, ajá. En la en Mateo, referencia cruzada que sí, tienes allí, ajá, sí, ahí se ajá, refiere a Mateo capítulo 23. sí, en Mateo 23, exactamente, ¿Ok? ahí es donde Entonces, leí, ahí dice, ajá. Entonces, bueno, pues ahí todo lo que les dice Jesús a ellos, de que pues que también son como sepulcros, blanqueados, que serán unos hipócritas, realmente, ¿no? Porque ellos decía que diezmaban hasta la menta, el eneldo, ¿no? Se dejaban guiar por la ley, más no, este, realmente no, pues no se dejaban guiar por el espíritu, ¿no? Lo que el padre decía, se tendían mucho ellos a ser legalistas, a juzgar,
este, y más que nada se dejaban de guiar por las apariencias, y pues inclusive les dice Jesús que eran eh, unas serpientes, unas víboras, ¿no? Como este, en todo, bueno, en todo esto que todo lo que ellos hacían, que eran necios, que eran ciegos, porque por todo lo que hacían, más no hacían lo que Dios quería, ¿no? Que hubieran cambio en sus vidas realmente y nada más se tendían mucho a juzgar a los demás. Pero y vemos la diferencia como en lo que nos dice aquí en lo que Jesús hacía era diferente, como Jesús tenía autoridad en aquí en Marcos 1:22, Marcos 1:22, que dice como ellos enseñaban de acuerdo a la ley, sí sabían de la ley, realmente ellos sí sabían, conocían, tenían el conocimiento, pero su actitud hacia los demás era diferente, porque decían que los buscaban también inclusive para resolver algunas disputas o tomar algunas decisiones, pero ellos se basaban mucho en la ley. Y vemos cómo Jesús, lo que dice él, le enseñaba con autoridad, que era diferente a lo que los escribas hacían. Eh, Aquí en lo que decían en Marcos 1:22 dice cómo se admiraban de cómo Jesús, su doctrina era diferente, que enseñaba con autoridad y no como los escribas lo hacían. Entonces, verdaderamente, pues vemos cómo Jesús era guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, no por la ley, como los escribas era lo que ellos estaban haciendo. Ajá, correcto. Ok, el problema era entonces los escribas se guiaban por la ley, los fariseos también. No tenían otra. Sí, Eso es todo lo que tenían. Era la ley. Mm, que lo que tenían, bueno, pues es que ellos no habían encontrado que la parte más importante de la ley era la misericordia. Eh, ok, pero pues eso es lo que tenían. Eh, eh, entonces les dice, pues cuídense de ellos, ¿no? Cuídense de ellos. Ahorita a lo mejor leemos un poquito más de por qué, ¿no? sí, 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 Mateo. Solecito. Sí, bueno, como tú dices, es lo que tenían, pero pues como ya lo hemos hablado, no, no lo hacían, no seguían la ley. Y justo en la referencia que nos pone Lucas, ¿Y quién sí la seguía? sí, ¿verdad? Nadie cumplía la ley em, en ese tiempo, y justo por eso apareció Jesús. Pero es interesante leer la referencia de Mateo 23, larguísima, del 1 al 36, porque justo ahí te deja ver, o sea, la condición en la que pues estaban, todo lo que hacían estos personajes, y que guiaban los ciegos así les llama, o sea, estos Eran líderes ciegos y espirituales a ciegos. todo el pueblo, o sea, los guiaban a hacer cosas también, pues nada que ver, tremendas, que pues ofendían a Dios y ellos, el pueblo pensando que lo estaban haciendo bien, Ujú. y estaban cometiendo estos mismos pecados, ¿no? Ay, no sé, les habla muy fuerte aquí en esta referencia de Mateo, y todos los datos que da en Mateo, pues sí sería interesante pues leerlo. Léelo, Este, léelo. sí, Matthew sí, 23, Mateo 1. 23. Ujú. Ahí está. Entonces, sí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros, perdón, de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro padre, nuestro maestro, perdón, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro, Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es nuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de nosotros sea nuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni tampoco dejan entrar a los que pues están entrando o quieren entrar, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar, y el que jura por el templo, jura por él, perdón, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que, pues sí, son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenan la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad,
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que que todo esto vendrá sobre esta generación. Está cañón. La condición, ¿no? En la que se encontraban. Y pues ahí lo dice, o sea, en su interior había iniquidad, había muerte, había pues eso, hipocresía, ¿no? Y que pues no estaban cumpliendo lo verdadero importante que era la ley, que era la justicia, que era la misericordia y la fe, porque pues abusaban, en vez de ayudar a la viuda, pues le quitaban todo lo que tenía, ¿no? Todo lo que podían quitarle. Eh, y pues aquí Jesús pone ejemplos muy claros y cómo los llama, ¿no? También veo que pues sí, creo que está hablando de cuando dice al final, ¿no? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra y que también estaba hablando de él mismo, ¿no? Que iba a ser crucificado y que iba a derramar también toda eh, su sangre, ¿no? Que vendría sobre pues esa generación en donde él se encontraba para justo poder lograr hacer esto, que él cumpliera la ley y justo lograr ese cambio de dentro hacia afuera, lo que él les estaba diciendo, es necesario hacer limpiarlo de adentro y no ser apariencias y verdaderamente cumplir la ley que Jesús sabemos que la cumplió a cabalidad, porque pues sí, eh, y a la fecha pues nadie puede cumplir la ley, ¿no? Si no es a través de Jesucristo. Eh, pero sí es muy interesante esto que les dice y pues creo que muchas veces así, pues somos, o hay varios cristianos, ¿no? Que con cumplir, pues ahí lo dice, ¿no? Diezmaban, asistían, hacían, pues lo que mandaba la ley, pero en realidad, pues ya se había vuelto, no sé si costumbre, eh, el decir, pues sí, vamos, hacemos lo que nos piden, pero verdaderamente, pues no lo hacían. Eh, con el honor, con la honra que se merecía a Dios, ¿no? Y pues ya, no sé, hay muchas cosas que ya no me adentré tanto, la verdad, pero sí, o sea, hay mucha información en esta parte de Mateo que nos describe cómo vivían, cómo era en ese tiempo. Se supone que los responsables de guiar espiritualmente a todo el pueblo judío, pues lo estaban haciendo mal y pues ni ellos entraban ni dejaban entrar a las personas, al contrario, o sea, dice que ponían cargas muy pesadas que ni siquiera ellos podían llevar, ni ellos querían hacer, ¿no? Pero Ujú. guías espirituales no podían ser porque ni siquiera sabían qué era el espíritu. Sí, ¿no? Esa es una. Otra, sí, no, o sea, en ese tiempo pues ni siquiera tenían esa información. Ahora, Jesús les está hablando de una información nueva. Le está diciendo, ustedes no entran al reino ni dejan entrar a los que quieren entrar en el reino. El reino apenas acababa de ser anunciado por Jesús. Ellos no sabían qué Ujú. era el reino. O sea, ¿a qué te refieres con el reino? Para nosotros hablar del reino, creo que es algo bastante más revelado para nosotros y tenemos una idea clara de qué es el reino de Dios, el reino de Dios traído por Jesús. Ellos les hablaba del reino y decían, ¿el reino? ¿Cuál reino? ¿Qué es el reino? Este, Jesús se dedicó a predicar del reino para que supieran que era el reino. Así es que cuando les dice ustedes ni entran en el reino ni dejan entrar, bueno, pues es que realmente la oposición más importante que había para entrar en el reino, pues era el legalismo que ellos estaban representando. Sí. Ahora, ¿había personas mejor portadas que los fariseos? Yo creo que sí.
¿Quiénes serían personas mejor portadas que los fariseos? Que ellos se esforzaban por cumplir la ley. A mí lo que me llama muchísimo de esto es que los que más conocían la ley y los que más se esforzaban por cumplirla eran hijos del infierno. Sí, qué fuerte. Me vuela la cabeza, o sea, simplemente. Ahora, bueno, la pregunta interesante para todos. Si enseñar la ley, conocer la ley, defender la ley, procurar la ley, era tan terrible, ¿para qué había ley? ¿Quién dio la ley? Moisés. Ah, sí, Dios, ya le quitan a Dios todo lo que... el- O sea, Dios la hay que escribió. echarle la culpa a Moisés. No, sí, No, no pero fue, no Bueno, fue Dios el que le dio Dios, la Dios ley a a través de Moisés. Moisés. Dios fue el que, Ajá, Ah, bueno, sí, Dios a entonces, través de ¿quién dio Moisés. la ley? Dios, Dios. a través de Moisés, Ok, se Ajá. la dio a ahora, si, Moisés si la ley la para el dio pueblo. Dios, la dio a través de Moisés, y ahora todos los que siguen la ley están, condenados al infierno, que alguien me explique. O sea, ¿qué razón habría para que Dios hubiera dado una ley que a todos los mandaba al infierno? ¿Alguien? ¿Hilda? Bueno, yo creo que por eso vino Jesús, para cumplir la ley. Entonces, pues, o sea, ¿para qué se dio la ley? Pues Dios la dio, pero como ¿Para nadie qué? la podía cumplir, La pregunta es ¿para ¿para qué? qué, para qué la dio? Pues para que tuvieran conocimiento y hicieran la voluntad de Dios, pero pues nadie la podía hacer. Entonces, por eso vino Jesús. Eso Ah, creo. a ver, ajá. A ver, déjenme darles un pasaje por aquí que puede... ah, ¿dónde estás? Ok, déjenme mostrarles esto. Dice Romanos 3:10. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto es una referencia de Salmos que está haciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Para qué Dios puso la ley? Ahí lo dice, ¿me lo pueden decir? ¿Para qué Dios Para puso la hacer ley? juicio. ¿Para qué?
para hacer juicio. para que todos quedaran bajo juicio. Sí, ¿Sí, sí está clarito? sí. Para que todos quedaran bajo juicio. Ok, ¿por qué? Pues porque cuando Dios enjuiciara el pecado, todos los que estaban bajo juicio estuvieran en Jesús. Tomar el pecado de todos, ponerlo en Jesús y entonces librarlos a todos. ¿Sí me están siguiendo? Puso la ley para que todos pecaran, para que no hubiera uno solo que no pecara, para que todos tuvieran que recurrir a uno solo, a Jesús, para tomar el pecado de todos y cargarlo en él. Y entonces, cuando se hiciera juicio por todos los pecados estuvieran en una sola persona, en Jesús. Entonces, ¡pum! Inmediatamente todos son libres. ¿Se están dando cuenta de cuál es el plan? Sí, qué bonito. El plan de salvación no empieza cuando nació Jesús. El plan de salvación empieza cuando Dios da la ley, Órale. para que todos quedaran en condenación, para que todos quedaran bajo juicio. De tal manera que Jesucristo los librara a todos así, ¿ok? En la cruz, con su muerte. ¡Pum! El acta de decretos que era contraria fue clavada en la cruz. Sí, sí, me están siguiendo. Sí, Es, es esto bueno, a mucha gente se le escapa hoy día. Porque, bueno, Jesús, eh, cuando lo está escuchando todo el pueblo, les dice a sus discípulos, les vuelvo a decir, te digo a ti, hijo, para que me oiga la nuera, ¿no? ¿Ok? Eh, yo les digo, cuídense de los escribas, ¿ok? Cuídense de los fariseos. Existen hoy día dentro de la iglesia cristiana personas que están muy atentas a, a lo que los demás están haciendo, que están muy atiendas, es el vecino vigilante, dice Alejandra, están muy atentos a que si hiciste esto, que si hiciste el otro, y vienen y te tratan de decir es que esto no lo debes de hacer por esto y por esto y por aquello, y que son capaces, como los fariseos, de recorrer grandes distancias con tal de hacer un prosélito solamente para hacerlos dos veces más hijos del infierno. Sí, sí, sí existe eso hoy día, sí. lastimosamente sí. Fíjense bien la instrucción de Jesús, los va a espantar esto, porque cuando Jesús dice, cuídense de estas personas, lo que yo creo que nuestra lógica nos diría es, pues cuídate de los pecadores que hay dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Pues les tengo una noticia, los pecadores no son un problema. Los pecadores dentro de la iglesia no son un problema. Jesús dijo, cuídense de quién, de los, Pues de ellos, de los de escribas los y fariseos escribas, que que eran los saben la escribas, ley, más bien de los intérpretes de la ley. legalistas, ¿no? sí, ¿Mandé? que O sea, saben, cuidarnos de los legalistas. De los legalistas, intérpretes de la ley, de los que andan Exacto. condenando a todo mundo, de los dándole que También, andan libros, ¿no? imponiendo cargas
a las demás personas que ni ellos mismos pueden llevar, de los que ellos mismos se imaginan que algo es malo y entonces andan diciéndole a los demás que no lo hagan o que no sé. ah, ah, Cuídense de ellos, les dice. Ok, Qué fuerte. la ley produce muerte. La ley fue puesta para que todos quedaran bajo el juicio de Dios, para que por medio de Jesucristo todos los que estaban bajo el juicio de Dios fueran liberados, exonerados. ¿Ok? Este es el asunto. Ahora, si alguien hoy día entonces toma la ley y le enseña, cuidado con él, porque la ley te lleva al infierno. Sí, sí, bueno, si están ahí. Sí. Sí, 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 está fuerte porque pues sí, o sea, a raíz de Jesús ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo la pero gracia. sí, o sea, sí, sí, o sea, hay La personas ley que, te lleva al amor, infierno. Al infierno. uf, sí, La Y en ley la fue actualidad, yo sí, introducida, la ley fue puesta para que todos quedaran bajo pecado, para que todos quedaran bajo el juicio de Dios. Esa es la razón de la ley. Pobres escribas, pobres fariseos, que ellos se dedicaban a llevar la ley. O sea, eh, eh, caramba. eh, eh, y lo peor del caso es que no se dieron cuenta de esto. O sea, fue otro fariseo el que se dio cuenta de esto. Y ese fariseo se llamaba Saulo. Ese fariseo tiene esa revelación. Y para nosotros hoy día pues, es muy fácil distinguirlo. Pero en ese momento lo único que tenían pues era la ley. Y Jesús estaba realmente mostrándoles a todos que, que por ahí no era. Ta- im- Impresionante es esto, ¿no? Así es que escuchen bien, cuídense, pero no de los pecadores. Eh, eh, Cuídense de, de los que andan promoviendo la ley y andan enjuiciando a las demás personas. De esos, cuídense. De esos, cuídense. Eh, entonces, pastor, usted está promoviendo que haya pecado dentro de la iglesia y que no hay problema con los pecadores dentro de la iglesia. Eso es lo que usted está promoviendo, pastor. Está diciendo eso. A ver, escuchen bien lo que dice Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, a ver, paréntesis, si dice sorprendido en una falta, ¿cómo estaba la falta? Oculta. Oculta. Esto quiere decir que la persona estaba haciendo algo mal y lo tenía guardadito. ¿Sí está bien? Pecadorzote, ¿no es cierto? sí, Si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son muy espirituales, ¿cuántos se creen muy espirituales? ¿Cuántos se creen muy espirituales? A ver, levanten la mano todos los espirituales.
Nadie Sin levanta la miedo, sin mano. miedo. Ustedes que son muy espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Ustedes, cuando sorprendan a alguien que tiene su guardadito, que tiene su guardadito en el closet, que tiene sus muertos en el closet, cuando ustedes lo sorprendan, dice, restáurenle. Fíjense bien lo que dice. Fíjense bien lo que no dice. Lo que no dice. Disciplínenlo. Corríjanlo. Exhíbanlo. Castíguenlo. ¿Ya vieron lo que no dice? Lo que sí dice es, cuando tú sorprendas a una persona en alguna falta, restáuralo. Restáuralo quiere decir, regrésalo a su estado correcto, a su estado ideal. Restáuralo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. De tal manera que nuevamente los pecadores no son un problema dentro de la iglesia. El problema, Jesús nos lo advierte, tengan cuidado de los escribas y fariseos. Ahí, ese sí, ahí es en donde hay que tener cuidado. Ok, muy interesante, ¿no es cierto? Mucho, muy. ¿Qué opinan? Sí, ¿Qué opinan? Porque los veo con cara de... dicen "Oh, oh, en oh". Gálatas 5:18, ¿no? Que si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. No, y si lees antes dice, echen fuera la ley. Sí. Al final del capítulo 4 termina el capítulo 4 diciendo, echen fuera la ley. Sí, ya somos libres, ¿no? Ujú. De la misma manera en la que Abraham echó fuera a Agar y a su hijo, dice, ustedes echen fuera a la ley. Ah, los veo con cara de, bueno, los que poquitos que tienen abierta su cámara, los veo con cara de sorprendidos. Los que no mejor apagaron la cámara. Mm. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ¿y qué creen? Todavía ni siquiera termina el lunes. ¿Ok? Seguimos en el segundo día de la semana. Domingo entró Jesús triunfalmente en Jerusalén. Segundo día está en el templo. Todavía no terminamos el lunes. Así es que, papa largo esta última semana. Es que realmente esta última semana, las semanas antes, es donde está mayor información de todo esto. Es impresionante lo que ocurre en esta semana. Bueno, ok, si no hay nada más que quieran comentar o preguntar, simplemente les recuerdo que este próximo sábado tenemos oración familiar. Los esperamos a las 9 de la mañana para la oración familiar. Vamos a estar orando allí a través de Zoom. Y el domingo, les recuerdo, tenemos nuestro día de señales, maravillas, de sanidades. Así es que espero que ya tengan a sus invitados para llevarlos, todo. ¿Ok? Es este próximo domingo. ¿Sí, Goyita? ¿Seguimos con esa misma escritura o qué sigue? Seguimos, sí. A ver, vamos. Ahora sería Lucas 21. Lucas 21, ¿no es cierto? Porque ya terminamos el capítulo 20. Ajá. Lucas
21, y seguimos en el templo, ¿qué creen? ¿Ok? Seguimos dentro del templo, seguimos en el día lunes, cuando Jesús vio a la ofrenda de la viuda que estaba echando, luego habla de la destrucción del templo, luego habla de las señales del fin, y seguimos en el lunes. Ok. ¿Ok? Del 1 al 24, ¿verdad? Va a ser. Ah, a ver, ¿hasta Ujú. dónde llegamos? O sea, la verdad es que cuando escudriñas la palabra, pues la verdad es que avanzas muy poquito, ¿no? O sea, cuando lees la palabra escudriñándola, cuando la lees meditándola, cuando la lees en el espíritu, los avances son muy pequeñitos, no lees grandes cantidades. Pero podemos ir leyendo eso. Claro, pues Lo lean vamos todo lo que quieran. escudriñando. Ok, bueno, gracias. Ok, sale, nos estamos viendo, Dios les bendiga muchísimo, buenas noches, Gracias, buenas bye Buenas bye, noches, noches. gracias. sábado oración familiar, bye bye, chao. Bye.